Lento pero viene, el futuro se acerca, amanece el horizonte y su luz es rojinegra. Lento pero encuentra. Entonces, a dar inicio a la sesión de hoy nos acompaña Juan José Mariño. Por ahí está rotando la hoja de correos y bueno, ahorita rotamos otras. Entonces sí, hoy nos acompaña Juan José Mariño, él es historiador de aquí de la universidad, está haciendo su tesis de una maestría en Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, y es miembro del proyecto popular del Centro y de Dimensión Educativa. Lo que va a presentar hoy Juan José es un poco unas reflexiones en torno a esa movilidad que hay en la vida de Freire, ¿no? Decía Lidia Rodríguez, que es una pedagoga argentina, que el Freire que escribe la pedagogía del oprimido no habla en este texto de profesor o de escuela. Y muchos años después, en 1989, Freire se hace secretario de Educación del municipio de Sao Paulo y ahí hay, digamos, hay unos cambios y unas transformaciones importantes, ¿no? Entonces, hay que ver por qué surgen estos cambios, cuál es el contexto un poco en el que se desarrolla, digamos, la vida de Freire, y bueno, de eso un poco es lo que nos viene a hablar Juan José. Muy buenas noches, pues muchas gracias a los compañeros y compañeras de También el Viento por organizar este espacio y pues por invitarme a esta primera sesión. Está rotando entre muy pocas personas, calculo pues la ponencia que yo elaboré, el escrito que elaboré para la sesión de hoy, pues tenía dimensionado un tamaño más pequeño. Pero bueno, estamos sacando más copias para que la mayor cantidad de gente pueda tener este texto. La idea es pues darle una lectura comentada. Creo que por las dificultades de audio y demás, pues quizás después de cada apartado podríamos hacer una pequeña ronda pues de intervenciones pues hacer algunas reflexiones puntuales a partir de algunos de los planteamientos del texto. Quería comentarles, pues hacer una mea culpa, el error está repleto el texto está repleto de errores y problemas, digámoslo, de redacción. Es un primer esbozo y bueno, ojalá la versión más limpia que subiremos a las redes sociales de También el Viento y la coordinadora, pues esté mucho más presentable. Entonces arranco pues con la introducción. El presente escrito es un esbozo para una biografía histórica de Paulo Freire a partir de diversas fuentes secundarias disponibles. El mismo se divide cronológica y temáticamente en los siguientes apartados, 7 apartados. El primero, pues los primeros pasos. El segundo, primeras experiencias educativas. El tercero, el proyecto nacional y reformas de base. El cuarto, el exilio latinoamericano. El quinto, el exilio en Estados Unidos y Suiza. El sexto, la asesoría de gobiernos revolucionarios de África y América Latina. Y el séptimo, el regreso a Brasil. Pues el primer apartado, primeros pasos. Paulo Reclus Neves Freire, 19 de septiembre de 1921, 2 de mayo de 1997, nació en la ciudad de Recife, capital de Pernambuco, al noroeste de Brasil, en el seno de una familia de clase media blanca. Durante la crisis económica mundial de 1929 que golpeó duramente a Brasil, su familia experimentó una situación de pobreza que los obligó a trasladarse a la población de Jauato, donde la vida era menos cara y con la que el joven Paulo desarrolló un vínculo especial, y eso lo pueden ver pues en el prólogo de A la sombra de un árbol y en general en varias de sus reflexiones pues sobre ese periodo. Su padre, Joaquín Temístocles Freire, era capitán de la policía militar. Su madre, Edeltrudes Neves Freire, dona Tudina, era ama de casa y se convirtió en la principal impulsora de su educación, organizada sobre valores católicos. Tuvo un total de 3 hermanos,
empezando por una mujer, Estela, que llegaría a desempeñarse como profesora de primaria, y 2 hombres, entre ellos Armando, funcionario de la ciudad de Recife, que no concluyó sus estudios secundarios, y Temístocles, como su padre, que se convertiría en soldado. Freire recuerda que su padre crió a sus hijos con autoridad, pero también con comprensión y disposición al habla. Su padre le enseñó el alfabeto antes de empezar a ir a la escuela y empezó escribiendo la palabra universo, que luego descomponía. Pasaba por estudiante mediocre y por su traslado escolar perdió 2 años de estudio secundario. En 1943, a la edad de 20 años, inicia estudios en la Facultad de Derecho de la ciudad, pero tuvo que interrumpir en varias oportunidades su carrera por necesidades económicas. Al tiempo que cursaba jurisprudencia, estudiaba filosofía y psicología del lenguaje. En este tiempo se sentía muy influenciado por intelectuales como el filósofo Rui Barbosa y el médico Carneiro Ribeiro. Es importante mencionar que la Universidad de Recife, como institución unificada, fue fundada solamente en 1946, a partir de la unificación de la Facultad de Derecho, fundada en 1826, la más antigua de su tipo en el país, junto a la de la Universidad de Sao Paulo. Ingeniería en 1895, Medicina en 1927, Bellas Artes 1932, Filosofía en 1941, como resultado de las políticas educativas varguistas, constituyéndose como el primer centro universitario del noreste de Brasil. En 1965 fue reorganizada como Universidad Federal de Pernambuco. Sobre este apartado, pues mencionar básicamente que Freire es hijo de lo que se conoce como la República Vieja en Brasil, la antigua república que sucede al imperio, y pues las primeras digamos experiencias republicanas en el país. En ese periodo se habla de una economía dominada por el café con leche, la exportación de café, que desde temprano en el siglo XX Brasil logra liderar el mercado mundial de ese producto, y leche por la ganadería. Se asociaba también pues como con el dominio de las élites del noreste, que había empezado a caer desde la época colonial tardía, y sobre todo con el naciente dinamismo industrial y económico pues del sureste, donde pues están Sao Paulo, Río, entre otras grandes ciudades. Dentro de la República Vieja, el papel que jugaban los militares, especialmente en la década de 1920, es muy importante, y no es menor que la familia de Freire venga de esa tradición y que su hermano haya continuado parte pues, de esa carrera. Pues el ejército, al igual que la iglesia, era de las pocas instituciones nacionales en el Brasil de ese entonces, y era quizás uno de los pocos espacios de, entre comillas, ascenso social, de relativo mejoramiento de la situación económica que encontraban los sectores populares y las clases medias empobrecidas pues, en esa sociedad pues, tan jerarquizada y con una estructura de clases tan rígida. Y lo último es que Freire de alguna manera debe se inscribe el inicio de su vida académica y el inicio de su vida profesional, aparte de los desarrollos del proyecto populista de Getúlio Vargas y el proyecto primero dictatorial y luego democrático pues, del Estado Novo. En ese proyecto juega un papel muy importante la educación nacional y nacionalista, y en ese proyecto educativo, entre otras cosas, está generar una institucionalidad educativa en todo Brasil, en el nordeste, que era una de las regiones más pobres y hasta hoy sigue siendo la región más pobre de ese país, y eso pasaba por la construcción de universidades y demás. Y ahí entra pues, la Facultad de Derecho de Recife, donde estudia Freire, que es la que decían pues, como manteniendo los viejos orgullos oligárquicos, es la segunda que más ha aportado ministros de justicia en la historia de Brasil. Era la más antigua, fundada pues, en la época pues, del imperio, junto con un curso de jurisprudencia en Sao Paulo, y había sido cuna de la llamada generación de 1871 o Escuela de Recife, que era como una generación de intelectuales de finales del siglo XIX que eran pioneros de las ciencias sociales en Brasil y que habían empezado a tematizar cuestiones como la
el mestizaje, el intercambio entre las diferentes culturas pues que convivían en el Brasil. Ahí es interesante anotar que uno de los intelectuales más importantes, que no es directamente parte de esa escuela, pero retoma parte de su legado y es también de Recife, Pernambuco, y se vincula a la universidad, es Gilberto Freire, pues el también, digámoslo, pionero de la sociología brasilera, famoso por su libro Casa Grande y Senzala, que pues exploraría el tema del mestizaje. Y aunque luego se volvería bastante conservador, pues tendría un papel importante pues en la formación de la joven intelectualidad pues de Recife y del noreste en general. Bueno, el segundo apartado, primeras experiencias educativas. En 1944 y 1945 Freire enseñó portugués en escuelas secundarias, siendo además abogado de un sindicato y dando conferencias en varios sindicatos. Perdón ahí los errores de redacción. Por sus relaciones con los sindicatos obtuvo un puesto como jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria CESI en Pernambuco, institución fundada en 1946 por convenio entre el gobierno de Vargas y la Asociación Patronal Confederación Nacional de Industria. En 1954 fue nombrado como administrador de la institución, la que renunció por recibir críticas por su gestión democrática. En las guarderías y escuelas del CESI intentó involucrar a estudiantes y padres de familia para abordar problemas como la malnutrición y el trabajo infantil. Participó de los llamados clubes de trabajadores, defendiendo el protagonismo de los obreros en la reflexión y solución de sus problemas. En ese periodo, influido por pensadores católicos como Alceu de Almoroso Lima y teóricos de la nueva escuela, se involucró en diversas iniciativas de base alrededor de las parroquias de Recife, entre ellos el programa de la Casa Amarela, donde curas y laicos desarrollaban un proyecto educativo para niños, jóvenes y adultos, conformaban grupos que socializaban y elaboraban los programas de estudio, conformando grupos que realizaban esa tarea. En esta experiencia ya empezaría a prestar atención a las técnicas participativas. Fue nombrado como profesor de pedagogía a tiempo parcial en la Universidad de Recife en medio del interés de las autoridades de ese claustro universitario por trabajar con gente experimentada y con ideas innovadoras. O sea, la recién fundada universidad, en medio del proceso desarrollista brasilero, adquiere mucho interés por pues, nuevas propuestas teóricas, nuevas investigaciones, y ahí es que Freire logra vincularse a ese proyecto. Freire se casó en 1944 con Elsa María Oliveira, con quien tuvo 5 hijos. Maestra de escuela primaria Elsa, maestra de escuela primaria que conocería en su trabajo como educador, católica como él, además de un elemento fundamental para incentivar sus análisis pedagógicos. Desde la universidad se acercó al reciente pensamiento católico de izquierda y los teóricos del desarrollo nacional brasilero, nucleados en el Instituto Superior de Estudios Brasileros, ICEP, de Río. En ese periodo fue cercano a la Juventud Universitaria Católica, JUC, involucrada en cierto activismo social. Ahí a hacer 2 comentarios puntuales. Freire, al igual que otros importantes intelectuales latinoamericanos, se me ocurre pensar en Neruda, entre otros, llega como que debe mucho a sus compañeras, las mujeres con las que se junta amorosamente, pues son en últimas de sus más importantes influencias pedagógicas, en el caso de Freire, incluso políticas. Y lo segundo es esta cuestión de qué era la izquierda católica en los 40s y 50s. Realmente los textos que consulté son demasiado, diríamos, blandos. Los marginales sectores del catolicismo social todavía eran muy débiles, no existía realmente una propuesta de izquierda católica o cristiana más allá de la doctrina social de la Iglesia y de la caridad organizada, pero bueno, esa cercanía con los universitarios católicos y con la militancia de la acción social católica, pues involucra a Freire pues, con dinámicas educativas y de cierta organización popular. Continúo. En ese periodo preparó su tesis doctoral Educación y Actualidad Brasilera en 1959, que aunque obstaculizada por las autoridades de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Recife, sería finalmente aprobada y le concedería el título de doctor en Educación.
doctor en Historia y Filosofía de la Educación. Continuando en la universidad, continuó en la universidad, perdón el error, en parte gracias a su amistad con João Alfredo González de Costa Lima, que llegaría a ser canciller pues de la misma. Fue nombrado consejero especial de Relaciones con los Estudiantes y en 1962 director de los servicios de extensión de la universidad. Con anterioridad siguió la gestión de la alcaldía de Arraes de tendencia izquierda y se vinculó como uno de los fundadores en 1960 de la iniciativa gubernamental Movimiento de Cultura Popular, del que sería consejero. Allí se vinculó al Departamento de Educación y dirigió el programa de educación de adultos. En el departamento entró en conflicto con la izquierda socialista, que liberaba un proyecto de cartilla de alfabetización que contenía fuertes elementos políticos, basados en palabras generadoras como pueblo, voto, salud, vida y pan, que servían para construir frases como el pueblo sin hogar vive en tugurios, el voto pertenece al pueblo. Él y los católicos se opusieron a este enfoque directivo y empezó a alejarse del MSP. En este periodo, en cambio, se concentró en los programas de extensión de la universidad, donde investigó sobre las formas de aprendizaje de los analfabetos, la importancia que los problemas, por ejemplo, políticos fueran presentados a través de medios de comunicación como directamente relacionados con la vida. También investigó sobre cómo superar el sentido de fracaso escolar que mostraba la población analfabeta, investigando sobre las motivaciones que varias tenían para realizar la artesanía tradicional. El párrafo es un poco confuso. Un par de apuntes. Lo primero es que el movimiento de cultura popular, que siempre se cita como un referente, es en el 60 pues un programa gubernamental. Como muchas cosas con los gobiernos nacionalistas o populistas, hay participación de organizaciones populares, pero es un programa gubernamental y Freire está presente pues desde su fundación. Lo segundo es que en esa crítica, en ese debate que establece con la izquierda a partir de esta cuestión de las cartillas, hay como dos dimensiones de la discusión que yo puedo identificar. Una es pedagógica, donde Freire pues defiende una propuesta más democrática, más dialógica, y otra es política, donde Freire está más a la derecha que los socialistas. De nuevo, el catolicismo estaba recién iniciando cierta radicalización, cierto acercamiento como a la democracia, de mano pues de la experiencia de los curas obreros franceses o belgas, etc. Pero es interesante porque este ejemplo de la cartilla y la utilización de palabras que luego se formaban en frases y frases programáticas, pues hace parte también de la historia de la educación popular posterior a Freire. Es famoso el ejemplo de la campaña de alfabetización en Cuba, donde las palabras generadoras sean OEA, y pues a partir de la explicación de que la Organización de Estados Americanos jugaba un papel en el bloqueo de la isla, pues había un proceso como de politización. Y posteriormente lo mismo sucedería pues en la Cruzada Nacional de Alfabetización de la Revolución Sandinista en Nicaragua, donde se utilizaban frases como se utilizaba el programa para los campesinos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y se le descomponía. El Sandino vive, Sandino quiere educación para su pueblo, etc. Hace parte como de las tensiones, contradicciones, evoluciones que tiene pues esta cuestión de la educación popular. Y bueno, un punto que queda un poco oscuro por el último párrafo, pero es importante aclarar, y es que Freire, por un lado, reivindica la importancia que tiene la comunicación y los medios de información, pues en el proceso pedagógico se hace famoso por la elaboración de una serie de imágenes, de diapositivas, nos llamaríamos nosotros hoy, en el proceso educativo, y la importancia de vincular a través de esos elementos visuales pues al analfabeto al proceso. Lo segundo es que piensa que las grandes problemáticas sociales deben vincularse, que necesariamente están vinculadas con la vida de las personas, pero muchas veces se presentan como discursos puramente teóricos. Para Freire eso un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje debe desarrollarse a través de vincular los grandes problemas sociales con la experiencia vivida, con la experiencia
pues, que tienen las personas que participan de los procesos educativos. Y finalmente lo último de la artesanía es que Freire encuentra pues que en estos programas de alfabetización hay una carga iluminista muy fuerte y que muchas veces las personas que acuden a esos programas, que son en ocasiones desertoras escolares, pues tienen una cantidad de miedos, desconfianzas e inseguridades interiorizadas y se sienten pues menos que los alfabetos y los escolarizados. Y a veces los educadores, en vez de problematizar y cambiar esa percepción, la refuerzan. Freire dice en sus investigaciones que parte de la apuesta es descubrir cuáles son los saberes, dónde están los saberes que tienen esos adultos analfabetas. Y encuentra, por ejemplo, en la artesanía, que requiere pues un proceso complejo de aprendizaje, de elaboración, de puesta en práctica, pues una forma de reivindicar ese saber popular, como construyendo los rudimentos de lo que luego va a ser pues su teoría pedagógica. El tercer punto, el tercer momento, proyección nacional y reformas de base. Así empezó a experimentar su nuevo enfoque en un círculo cultural que se menciona como el Centro de Cultura Doña Alguerina, que él coordinaba y a cuyos miembros conocía personalmente. Uno de los círculos del MSP donde se reunían vecinos del barrio de Poco Panela. Aquí nace el método Freire. Pues se organizaban, de nuevo excusen los errores de tipeo, cursos de 21 a 30 horas de clase, de 1 hora diaria, 5 días a la semana. En estos cursos las personas pues aprendían a leer y escribir, y 3 de los participantes aprendieron a leer textos cortos de carácter periodístico e informativo y a escribir cartas a partir de la proyección de diapositivas con palabras. 2 participantes habían abandonado el curso. O sea, a Freire le pasó que la mitad desertó. Por favor, educadoras y educadores populares, no se traumaticen con el problema de la deserción. Sus métodos se dividían en 3 grandes etapas interconectadas. El famoso método Freire, pues de principios de los 60, todavía muy inicial. La investigación, los educadores observan a los participantes para adaptarse a su universo de vocabulario. Docentes y estudiantes buscan palabras y temas generadores a partir de 2 criterios: riqueza silábica y conexión con la vida. Segundo, tematización. Se procede a una primera codificación de esas palabras en imágenes que alientan a los participantes sumergidos en la cultura del silencio a emerger con su propia voz y su propia cultura. Y tercero, problematización. Se introducía el concepto antropológico de la cultura, se codificaban las palabras y temas generadores en un círculo de cultura bajo el estímulo de un educador. Se producía una nueva codificación creativa y crítica. El método tuvo un éxito importante en todo Brasil y en 1963 se desarrolló un programa más masificado en la ciudad de Angicos, en Río Grande del Norte, también en el noreste, donde desde el programa de extensión de la Universidad de Recife se enseñaría lectoescritura a 300 corteros de caña en un promedio de 45 días, todo sin recurrir a las cartillas de alfabetización tradicional. Así, en 1964, Freire fue encargado del llamado Plan Nacional de Alfabetización por parte del gobierno de Goulart, que buscaba la alfabetización de 2 millones de personas a través de la formación de 20.000 grupos de lectura, llamados por Freire círculos de lectura. De cultura, perdón, hay otro error. Así, pasaría a desempeñarse como coordinador del llamado Movimiento de Educación Popular, otra iniciativa oficial. Para esta iniciativa llegó dinero de Recife, de todo el noreste, de la Alianza para el Progreso y el Gobierno Nacional de Goulart. El programa tuvo limitaciones que se vieron en la aplicación del mismo, pues en una fase experimental en la nueva ciudad de Brasilia. El plan de alfabetización ideado por Freire se inscribía a nivel general dentro de las llamadas reformas de base propuestas por el presidente João Django Goulart, abogado laborista y líder del Partido Trabalhista Brasilero, o laborista, uno de los 2 partidos herederos del varguismo. En este programa se incluían la reforma agraria, que establecía el Estatuto de Trabajador Rural y extendía los derechos de los trabajadores urbanos a los rurales, la limitación de la tierra improductiva, el criterio de función social de la propiedad y la expropiación con indemnización de tierras en puntos estratégicos de transporte. Segundo, la reforma educacional,
que implicaba el fortalecimiento de la profesión docente, la erradicación del analfabetismo por medio del método Freire y una reforma universitaria que eliminara las cátedras vitalicias. Tercero, la reforma fiscal que limitaba los envíos de ganancias de las empresas multinacionales hacia el exterior, imponía tributos a las grandes fortunas y aumentaba la capacidad fiscal del Estado. Cuarto, reforma electoral que usaba la extensión del voto a los analfabetos. Hasta ese momento los analfabetos no votaban, es decir, entre un tercio y un cuarto de la población brasileña no votaba. Y los militares, que no eran deliberantes, y la legalización del Partido Comunista. Quinto, la reforma urbana que preveía mejorar en el equipamiento de los inmuebles urbanos y un acceso más equitativo al suelo. Y sexta, la reforma bancaria que pretendía ampliar el crédito para los pequeños productores. Programa liberal reformista, nada de que alarmarse. Sin embargo, pues tras el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 contra el gobierno de Goulart, que instauraría la dictadura cívico-militar de Castelo Branco, liderado por las Fuerzas Armadas y los partidos de derecha y apoyado por las cámaras empresariales, la jerarquía de la Iglesia Católica, la gran prensa empresarial y los Estados Unidos, Freire permaneció 65 días en una prisión de Río de Janeiro, acusado de ser un revolucionario y un traidor a la patria. Bueno, entonces aquí varias cosas interesantes. Lo primero es pues de resaltar ese programa de alfabetización con los corteros de caña, que siempre se menciona como un hito en el desarrollo del método Freire y la extensión pues de su propuesta pedagógica. Ahí el propio Freire es muy efectista y dice, no, un educando en 21 horas aprendió a escribir y demás. Y en general, digamos, la propaganda oficial también es muy efectista, diciendo en 30, 40 horas se alfabetizaba a una persona y se le da competencias funcionales. Luego Freire mismo va a problematizar esta cuestión, este efectismo de las campañas de alfabetización, pues que hasta hoy nos persigue, ¿no? Se alfabetiza a una población con rudimentos muy básicos en un programa express y por no crear una cultura de lectoescritora, por diferentes factores, pues el analfabetismo vuelve a surgir, vuelve a crecer. Lo segundo es pues que de nuevo aquí encontramos a Freire en el gobierno reformista de Goulart articulando participando en una iniciativa oficial, pero que en esta oportunidad es más claro, tiene una importante pues participación popular. Es importante esto porque esta experiencia inicial de Freire con la educación nos muestra que él no es un trabajador de base de la educación popular, como varios o varias intentamos ser. Él está todo el tiempo en el límite y más allá del límite de lo gubernamental, está trabajando pues desde la institucionalidad y desde programas gubernamentales. Pero tampoco es solo, aunque también tiene esa fase, pero tampoco es solo ni principalmente un burócrata de oficina, sino un educador de campo que se involucra en el diario vivir pues, de las personas que participan en el proceso educativo, que problematiza, que está al tanto de la realidad concreta y demás. Entonces, como que en ese equilibrio se mantiene Freire. Y lo otro, bueno, el gobierno Goulart, que es quizás el gobierno más radicalizado de los gobiernos nacionalistas reformistas posteriores al suicidio de Tulio Vargas y la caída del varguismo. El programa del Partido Laborista pues, es un programa de reformas sociales, pero incluso se podría describir como pues, de modernización del Estado tradicional, pero es rápidamente percibido por las élites. Por ejemplo, su propuesta de expropiación de la tierra improductiva con indemnización es percibida por las élites pues, como una amenaza comunista. Lo mismo con Estados Unidos, que en ese momento estaba bajo la presidencia del católico y demócrata John F. Kennedy. Es interesante esto porque pues, Goulart tiene de comunista lo que, no sé, Santos tiene de castrochavista. Se le acusa de comunista cuando es un nacionalista muchísimo más avanzado de lo que podría ser Santos, pero pues es un programa desarrollista y poco más. Y sin embargo, tocar temas como la reforma agraria
o la reforma urbana le generan pues una oposición enorme entre sectores importantes de la clase media y pues las instituciones pues de poder que ya mencionamos. La participación de Estados Unidos en ese golpe, en el golpe del 31 de marzo al 1 de abril del 64, es muy importante y pues va a abrir como espacio a lo que luego serán pues las dictaduras cívico-militares. Se insiste mucho en este elemento cívico que había pasado desapercibido con anterioridad por el importante apoyo eclesiástico, empresarial, de prensa que tienen estas dictaduras y que van a instaurar, en particular la brasilera, pues la famosa pues doctrina de seguridad nacional, etc. El cuarto momento, el exilio latinoamericano. Liberado temporalmente en Brasil, logró refugiarse en la embajada de Bolivia y ahí el gobierno boliviano contrató sus servicios como asesor del Ministerio de Educación. Sin embargo, 20 días después de su arribo a La Paz, vivió un segundo golpe de Estado, esta vez contra el tercer gobierno del líder del movimiento nacionalista revolucionario, Paz Estencero. El golpe militar del 64 en Bolivia, de Barrientos, pues que inaugura la dictadura militar, pues contra la que va a combatir el ELN, el Che Guevara, en ese país. De allí se trasladó a Chile, donde permanecería 4 años y medio. Bajo el gobierno de Frei Montalva, trabajó en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria, ICIRA, y en la Oficina Gubernamental de Educación de Adultos, desempeñándose además como profesor de la Universidad Católica de Chile y asesor de la UNESCO. Allí su trabajo se desenvolvió principalmente entre la población campesina adulta y empezó a sistematizar el concepto de extensión cultural y proponer la noción de comunicación en polémica con las políticas de modernización agraria de la Alianza para el Progreso y pues desarrolladas por Frei. En este periodo y para 1967 visita varias universidades de los Estados Unidos como conferencista invitado, experiencia que le sirve insumo para su primer libro, Educación como práctica de la libertad, de 1967, que empezará a despertar interés entre los círculos intelectuales de América Latina. En este mismo periodo publicó su trabajo Extensión o Comunicación, del 69, que retomaba las ideas de su tesis doctoral de una década antes y planteaba el problema de la circulación de la información y la toma de decisiones entre técnicos y campesinos en los programas de desarrollo, defendiendo la necesidad de vincular el conocimiento científico con la experiencia personal, el valor de la educación para fomentar las libertades y el esfuerzo de comprenderse a sí mismo y su contexto. Pues mencionar brevemente que este programa esta reforma educativa y también la reforma agraria que desarrolla el gobierno Frei, pues es bastante importante en Chile. Frei es el primer gobernante demócrata cristiano del país, gana en primera vuelta gracias a los votos de la derecha, atemorizada pues ante la tercera candidatura del socialista Salvador Allende, y desarrolla su programa de Revolución en Libertad, retomando una consigna de la Juventud Demócrata Cristiana. Dentro del programa de Revolución en Libertad está la idea de la promoción popular, que era el estímulo a la organización social pues, de la población para soportar las reformas que se estaban desarrollando. Dentro de la promoción popular estaba, por ejemplo, la sindicalización urbana y rural, estaba la formación de cooperativas, estaba la creación de proyectos de vivienda colectivos, etc. Y en esa reforma agraria que llega a transformar pues como 3 millones de hectáreas, más o menos 50.000 personas se benefician de ese programa, pues Freire resulta pues participando. Es interesante porque luego el propio Frei como presidente va pues a ser muy cercano al gobierno Nixon de Estados Unidos, va a jugar un papel intentando pues evitar que Allende asuma la presidencia. Luego como presidente del Senado pues va a ser uno de los impulsores de la declaratoria de quiebre constitucional del gobierno, que lleva pues a justificar entre comillas constitucional y legalmente el golpe del 11 de septiembre del 73, y pues durante los primeros meses de la dictadura va a ser uno de sus defensores más importantes, incluso consultor de la Comisión Constitucional.
Luego se distancia y ahí parece que ocurre su asesinato, que por estos meses se viene analizando a propósito de la autopsia que se le hace al cuerpo. Es interesante, pues Frey había recibido, luego se supo a partir de la desclasificación de los archivos del Congreso de Estados Unidos, una financiación muy amplia de su campaña por parte de Estados Unidos. Se habla incluso de la mitad de la campaña financiada por la CIA. Incluyó pues una campaña así de terror, anticomunista y demás. Y desarrollaba pues un programa acorde con los lineamientos de la Alianza para el Progreso, quizás el país de América Latina que más desarrolló los lineamientos de la Alianza para el Progreso. Pero, y eso es una de las claves para explicar el ascenso de la Unidad Popular y Allende al poder, la reforma agraria y algunos de sus programas de promoción popular generan pues una resistencia de la derecha dura, y el pro-yanqui Frey, convencido del capitalismo de libre mercado, pero con cierta intervención y regulación estatal, pues es tomado por comunista y radicaliza un sector de la derecha. Digamos, con eso pues sería cerrar este apartado. Siguiendo a Germán Mariño, es un Freire, volviendo a nuestro personaje, es un Freire desarrollista. Aquí no hay todavía una gran propuesta de transformación social. El lenguaje, sobre todo el del humanismo cristiano y el del existencialismo, personajes como Jaspers, un poco menos Sartre, están presentes, muy presentes en la obra de Freire. Y pues si vieron el primer apartado de La sombra de este árbol, pues es una reflexión, digámoslo, sobre la filosófica, poco biográfica, pero filosófica, muy interesante, que tiene mucho enclave pues existencialista. Quinto, exilio en Estados Unidos y Suiza. En 1969 recibe invitación de la Universidad de Harvard para vincularse como profesor invitado durante 2 años, aunque solo acepta un contrato por 6 meses. Ya en Massachusetts, Freire muestra un gran interés en explorar la miseria y la marginalidad dentro del primer mundo, y se vincula con el Centro de Estudios del Desarrollo y del Cambio Social, en donde elabora su libro Acción Cultural para la Libertad en 1970, donde considera su concepto de acción cultural como opuesto al de imperialismo cultural, muy en boga en esa época. En 1971, el Consejo Mundial de las Iglesias, establecido en Ginebra, Suiza, le ofrece un puesto de asesor, y más tarde lo vincula a la reciente subsección de educación. Y justamente solo es a partir de 1970 que la obra de Freire empieza a ser conocida a nivel mundial, y se publica la que termina siendo su obra más famosa, Pedagogía del Oprimido, 1970, que aparecería en inglés y en español en ese mismo año, y cuyo manuscrito en portugués había sido finalizado 2 años antes, en el 68, si bien no sería publicada en Brasil hasta 1974. En esta obra, Freire plantea la naturaleza política del acto de enseñar, la transitividad crítica como elaboración de conciencia revolucionaria, la educación como un campo de desarrollo de la lucha de clases, y la pedagogía como herramienta para la liberación de la opresión social. Relevante es mencionar que el Consejo Mundial de las Iglesias fue fundado en el 48 como un organismo ecuménico de diferentes iglesias cristianas, fundamentalmente protestantes. A partir de su tercer congreso en Nueva Delhi, India, en 1961, el Consejo se renovó al incorporar muchas iglesias ortodoxas del este e iglesias protestantes autónomas de África y Asia. Lo mismo que en el cuarto congreso de Uppsala, Suecia, se produjo un acercamiento al catolicismo del Convenio Vaticano II y el fortalecimiento de la línea de desarrollo económico y social, donde se incluía el tema educativo. En esta misma década impulsó el programa de combatir al racismo, que influyó en el movimiento de condena internacional contra la Sudáfrica del apartheid. Su director entre el 66 y el 72 fue el presbiteriano norteamericano Eugene Carson Blake, participante del movimiento por los derechos civiles pues en Estados Unidos. Es decir, es por los cambios internos de este Consejo Mundial de las Iglesias, por los efectos del Concilio Vaticano II, por la relativa apertura de la Iglesia y por el surgimiento ahora sí de una izquierda cristiana, que Freire termina vinculado a esa agencia, principalmente pues de países protestantes. En Ginebra, Freire funda, junto con un grupo de exiliados provenientes de Brasil, el Instituto de Acción Cultural IDAC, con el objetivo de prestar servicios educativos para los países del tercer mundo, convirtiéndose en presidente del nuevo instituto. Así, en pocos años, el IDAC alcanzó una enorme popularidad y se concentra en la organización de cursos y seminarios para educadores de diferentes países,
con el objetivo de difundir la propuesta de la educación para la concientización, que dejó de usarse en pos de otros conceptos como educación liberadora. Bueno, hay un par de comentarios. El primero es, de nuevo vemos a Freire pues en la institucionalidad y además lo vemos entrando y saliendo pues de la academia y de los procesos de investigación escolar, formal, etc. La idea de un Freire puramente activista pues no tiene sustento en su biografía. Él todo el tiempo está en la docencia universitaria, en la investigación escolar, pero esto es clave, no es solo un docente y un profesor de cátedra, de una cátedra muy interesante o muy buena simplemente, sino pues también constantemente está involucrado en proyectos de extensión, constantemente está involucrado pues en acciones educativas concretas, así sea de formación de educadores, que igual pues es un acto pedagógico muy relevante. O sea, al menos la versión más basista, más antiescuela de la educación popular que existe como tendencia, pues no encontraría mucho eco en la obra y en la biografía de Freire. Más bien, él propondría un diálogo, un intercambio entre esas dos instancias pues, de saber. Y lo otro es que esta cuestión de la concientización, que otros traducen como concienciación, que a alguna gente no le termina de cuadrar el concepto, pues es muy importante en la obra de Freire. Negarlo sería pues negar una parte muy importante de su obra, pero todo el tiempo hay posibles desarrollos en otros sentidos y ya en su obra más tardía Freire pues no utilizará el concepto de concienciación. En principio lo criticaba por desligar pensamiento y acción, justamente su gran obsesión, unir la reflexión y la práctica. Pero después, pues también por la idea cierta, un poco vanguardista, un poco iluminista, pues de toma de conciencia, de adquisición de conciencia, que luego pues va a ir sustituyendo, cambiando por otras nociones. Sexto, asesoría a los gobiernos revolucionarios de África y América Latina. En 1975, Freire es invitado por Mario Cabral, ministro de Educación del joven gobierno revolucionario de Guinea-Bissau, encabezado por Aristides Pereira, a contribuir en la elaboración de un programa nacional de alfabetización, que supuso un enorme desafío político y organizativo. Clave es referir que Guinea-Bissau sería la primera colonia portuguesa en África que lograría su independencia el 24 de septiembre de 1973, tras una guerra de liberación nacional liderada por el Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde, país de tendencia socialista panafricana y seguidor de las teorías de su fundador Amílcar Cabral, del que el otro Cabral era familiar. En el país, solo el 15% de la población hablaba portugués, mientras que cerca del 40% hablaba el criollo de Guinea-Bissau, y la otra mitad de la población se expresaba en otras varias decenas de lenguas nativas. Aunque se presentaron importantes avances gracias a los programas de alfabetización durante el periodo, en 2015 el 60% de la población de este país seguía registrándose como analfabeta. Entre 1975 y 1980, Freire replicó su primera experiencia africana en diferentes países que experimentaban procesos de descolonización y cambio social. Así, en el 1976, el gobierno del recientemente independiente 1975 Santo Tomé y Príncipe le encargó la elaboración de un programa de alfabetización cuyo desarrollo corrigió los errores de Guinea-Bissau y que lograría, cuyo desarrollo pues corrigió sus errores y que lograría para finales de la década reducir el analfabetismo en un 55%. En la segunda mitad de la década de los 70, Freire también colaboraría en los proyectos educativos del gobierno de la República Popular de Mozambique, independiente desde el 75, del Frente de Liberación Nacional de Mozambique, Frelimo, liderado por Zamora Machel. Menos intensa, aunque significativa, resultó su colaboración con los programas educacionalistas de la República de Angola, también independientes del 75, liderada por el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA, de Agostinho Neto, y azotada pues por la guerra civil, y las reformas educativas de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua a partir de 1979. Bueno, lo primero es mencionar una obvia relación idiomática. Son las excolonias portuguesas, donde una parte de la población, sobre todo pues las élites universitarias, hablan portugués,
donde pues Freire va a desarrollar sus programas de asesoría pues con los nuevos gobiernos independientes. Y son países chicos. Guinea-Bissau hoy tiene 1.900.000 habitantes, Santo Tomé y Príncipe es una isla que no debe alcanzar el 500.000, pero donde pues se desarrolla de forma muy intensa esta experiencia, y ahí viene su obra, no la cito por error mío, pues de cartas desde Guinea-Bissau, que además se plantea como una reflexión en medio del proceso educativo. También es importante pues, la colaboración con el Frelimo, que después de las luchas en África, pues en Mozambique, pues más importantes de ese periodo, y pues de nuevo un interés fuerte de los gobiernos, nuevos gobiernos nacionalistas, nuevos gobiernos independientes, muchos de ellos adscritos al socialismo panafricano, pues de alfabetizar a su población, de generar una identidad cultural común a través de la educación y demás. Pero suponía un reto distinto, unos desafíos distintos pues, de los que él había experimentado en América Latina, en Brasil o en Chile. Pues por un lado, por la enorme diversidad idiomática que en nuestros países existe, pero no está tan presente, y por otro lado, por los problemas políticos. Aquí viene un capítulo pues, polémico que tiene que ver con la colaboración con el régimen del MPLA de Angola, que es pues, considerado pues, un gobierno muy autoritario, que pues, realizó prácticas de terror contra su población en medio de la cruenta guerra civil que enfrentaba el MPLA con la UNIPA y el FLNA, ambos apoyados por Estados Unidos, la Sudáfrica del apartheid, etc. Una guerra civil que sangró el país, pero pues donde el gobierno de Angola pues, es famoso en la historia pues, de África contemporánea pues, como uno de los más autoritarios y represivos. Sin embargo, pues, la colaboración pues, no fue intensa, y aunque no excusa, digamos, la situación de Freire, pues es importante aclarar que no fue una colaboración como la que pudo haber tenido en Guinea-Bissau, Mozambique o Santo Tomé y Príncipe. Y finalmente, pues la referencia a la Revolución Popular Sandinista, que es quizás uno de los puntos de desarrollo más importantes de la educación popular en el continente. Quizás la primera generación de educadores populares se encuentra y aún se forma pues, es en Nicaragua y en los programas de desarrollo educativo, y ahí Freire tiene una colaboración episódica. Por supuesto, 10.000 millones de testimonios de cómo iba, cómo visitaba, cómo la gente se tomaba fotos y demás, pero su participación no es central en este proceso educativo, si bien su obra pues inspira toda la propuesta teórica y metodológica que luego desarrollará pues el gobierno sandinista. Y séptimo y último, pues el retorno a Brasil. Aunque ya había realizado algunos viajes a su tierra natal en 1979 tras la amnistía de delitos políticos concedida por el gobierno dictatorial de Ernesto Geisel, Freire decidió regresar definitivamente a su país en 1980, en medio de una importante crisis política que debilitaba el error de la dictadura sobre la población y permitía la emergencia de nuevos movimientos populares articulados en torno al proceso de regreso a la democracia abierto desde 1978. Este proceso lo llevó a un proceso de investigación y aprendizaje que él llamó reaprender su país. En este proceso, demasiado usada la palabra, se vincularía como uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, el PT, que se presentaría sin éxito como candidato a diputado por esta formación y se desempeñaría como presidente de la Fundación Wilson Punneiro, grupo de pensamiento y educación vinculado al PT, y desde el cual desarrollaría el gran programa de alfabetización de adultos del partido hasta 1986. En este periodo también se vincula como docente de los departamentos de educación de la Universidad Católica y la Universidad del Estado de Sao Paulo, y forma parte de un colectivo de educadores llamado Varela, que desde el restablecimiento de la democracia en 1985 prestaría asesoría sobre políticas educativas a múltiples gobiernos locales y provinciales.
Tras la muerte repentina de Elsa en 1986, Freire contrajo nuevas nupcias en 1988 con una de sus más destacadas estudiantes de la época, además de UPA, de los 40, Ana María Onina, profesora del programa de educación de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, con quien viviría el resto de su vida. Ahí parte del material secundario que citamos pues es la biografía que elabora ella pues sobre el personaje. Sería en 1988 cuando el PT obtendría la mayoría en el Consejo de la Ciudad de Sao Paulo y la alcaldía a la cabeza de la educadora y trabajadora social Luisa Erundina de Souza, que gobernaría del 89 al 93, que Freire sería nombrado en la Secretaría de Educación en enero de 1989. Desde este puesto organizaría el movimiento de alfabetización de jóvenes y adultas, MOVA, que extendería programas educativos de alfabetización y escolarización para esta población en los más diversos espacios comunitarios de la ciudad, a partir de programas que reunían entre 15 y 25 personas durante 3 horas por 4 días a la semana, generalmente en horario nocturno. Más adelante, decidiría dimitir del cargo en mayo del 91 para reanudar su actividad intelectual y docente. En 1991 fue fundada en esta misma ciudad, pues Sao Paulo, el Instituto Paulo Freire, encargado de la recopilación, difusión y estudio de su obra, y finalmente Freire se despediría, de nuevo que pena el error, de este mundo tras sufrir un ataque cardíaco a los 75 años, el 2 de mayo de 1997. Pues sobre este último apartado, pues en ese proceso de restauración, quizás de construcción de la democracia en Brasil, desde el 78 al 85, pues es muy importante pues el papel que juegan los nuevos movimientos populares. Por ejemplo, el germen del nuevo sindicalismo de industria paulista, donde emerge pues el liderazgo de Lula da Silva, y se forma, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT de Brasil. En ese proceso se estimula una nueva ola de organización campesina, de invasión de tierras, que llevarán a la formación, a la articulación de los sindicatos agrarios de los 50, los 60 y a la fundación, por ejemplo, del movimiento Sin Tierra, y pues la generación en las universidades y centros educativos de la Unión Nacional de Estudiantes, que en ese entonces todas esas eran estructuras pues muy democráticas y muy radicales en sus planteamientos. Hay que decir pues que este PT de los 80 es el PT pues que habla de la revolución pues socialista, y corría por izquierda y no por derecha los programas tradicionales de las agrupaciones socialistas y comunistas. Corría por falta de democracia directa, por falta de protagonismo de los trabajadores y trabajadoras, por falta de autoorganización popular al estalinismo, y no por derecha de la socialdemocracia, del capitalismo con rostro humano, etc. O sea, el PT de los 80, al menos en programa, es una cosa bastante distinta pues al que luego se llegaría al poder pues con Lula y con Dilma Rousseff. Es interesante pues mencionar esta doble cuestión de Freire como en el sector, si se quiere, de la enseñanza católica, de la enseñanza de élite y la enseñanza pues pública, su vinculación tanto a la Universidad Católica como a la Universidad Estatal. Y bueno, quizás ahí también, pues de ahí parte también su nuevo vínculo con Ana María, que es docente pues de la Universidad Católica. Sobre ya su periodo de gobierno, pues es muy interesante esta cuestión del movimiento de alfabetización de jóvenes y adultos, que es pues uno de sus programas más conocidos, porque en a diferencia, cada vez se va aumentando el nivel de participación y disminuyendo el nivel de injerencia gubernamental. En el nivel de participación popular pues fue bastante más alto que las experiencias de los 60, que las que participó Freire, me refiero, y es muy interesante que la estructura, por ejemplo, es muy similar a la que luego podrían tener espacios como los bachilleratos populares en Argentina, los grupos de gente, los horarios, los días, la duración, etc. De todas maneras es una población todavía joven, y bueno, que vive pues en la situación de desescolarización y analfabetismo. Y es interesante que
no lo menciono acá, pero pues es importante mencionarlo, a Freire le estalla una serie de movimientos de maestros que llevan una huelga de maestros en los 90. Hay reivindicaciones salariales justas por parte de los docentes, que Freire pues está un poco atado de manos para atender, pero hay también un debate pedagógico muy complejo, que es también un debate pedagógico en general del movimiento magisterial, y es que Freire desde la época de los 40 defiende pues una gestión democrática de las instituciones escolares, que tiene como quizás principal protagonista a los maestros, pero claramente no son los únicos, y Freire es partidario de que las asociaciones de padres y los consejos estudiantiles, incluso los espacios de organización comunitaria, barrial, territorial, tengan incidencia en la institución escolar. Y esto pues resulta muy polémico. Los docentes en ese entonces defienden que solo los maestros deben ser los encargados de la gestión de la escuela, y sabemos pues que, por ejemplo, en la propuesta educativa neoliberal pues son prácticamente los padres de familia, las asociaciones de padres de familia, las que gobiernan la escuela. La propuesta de Freire claramente no es la neoliberal, a veces se le acusa con facilismo de eso, pero tampoco es la de en ese momento el gremio docente. Es una propuesta, digamos, lo que hoy llamaríamos desde el movimiento estudiantil pues multisectorial, de gobierno, si se quiere, triestamentario, que implica que los docentes jueguen un papel, pero no tengan necesariamente el único papel. Y eso, el proyecto no llega a ningún término, fracasa, pero pues queda como un antecedente para la hora de pensar la democratización pues de la enseñanza escolar. Pues esa era como la ponencia que había preparado. Pues espero que haya parecido interesante, y pues pasaríamos a discutir. Bueno,